el tiempo del pueblo de Israel, los que heredaban eran los varones. Cuando quedaba una mujer soltera o no tenía hermanos y el padre moría, las hembras quedaban con la herencia de las tierras. Pero esas mujeres no se podían casar con hombres de otras naciones, porque como el que hereda es el varón, entonces cuando ellas se casan con un hombre de otra nación, ellos heredaban las tierras de ellos. Vamos a leer un momentico en Números, capítulo 36, fue algo que estableció Dios por medio de Moisés. Números es el último capítulo del libro de Números y vamos a leerlo porque es interesante eso. Capítulo 36 de Números. Y aquí vamos a hablar de las hijas de un hombre que era de la tribu de Manasés, que se llamaba Zelofehad. Zelofehad. Vamos a leerlo a partir del versículo 1. Dice, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefe de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. O sea, como ellas eran puras hembras, las hijas de Zelofehad eran puras hembras, cuando él muere, ellas son las que heredan la tierra de él. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan y será quitada de la porción de nuestra heredad. O sea, las heredades podían disminuir porque las mujeres es lo que iban a heredar a los maridos y no ellas. Al casarse con un hombre de otra nación, ellos eran los que iban a heredar la porción de las tierras que pertenecían en este caso a Manasés o a la tribu de Manasés. Cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Ya sabemos lo que es el jubileo. Cada 50 años había remisión de lo que eran las deudas y las posesiones regresaban a sus antiguos dueños. Ese era el jubileo. Y en este caso yo les preocupaba de que las posesiones que tenían ellas al casarse con hijos de otras tribus o hombres de otras tribus pasaran a formar parte de otra tribu y no de la que correspondía a la de su casa. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense con ellas, cásense como ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. O sea, ya no se podían casar con hombres de otras tribus, sino solamente con la de su tribu, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de las tribus de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Entonces tuvieron que casarse con su propia gente, con su propia tribu, porque no podían mezclarse por causa de las heredades, para que las heredades no fueran disminuyendo o aumentando heredades. Entonces, la orden que Dios le dio a Moisés fue que las hijas de él, como eran las que recibieron la heredad por no tener hijos varones, ellas no se podían casar con otras tribus, sino con hombres de su propia tribu. Y se casaron con hijos de su tío paterno, para que la heredad quedara dentro de la misma tribu y no fuera disminuida o la heredad de esa tribu. Aquí cuando habla Lucas, él dice que Elizabeth era de las hijas de Aarón, era de la tribu de Leví.
Y María no dice de qué tribu era. Habla que José sí era de la tribu de David, que era Judá. Pero no habla de María. Pero María no se podía haber casado con José siendo levita, porque eso había sido prohibido por Dios, que las hijas no podían mezclarse con otra tribu, según lo que acabamos de leer, por cuestiones de heredad. No, en la Biblia no se menciona si María tenía hermanos varones, pero el caso es que Dios había prohibido que las mujeres se mezclaran con otros varones de otras tribus por cuestiones de heredad. Por tanto, asumimos que María tenía que ser de la misma tribu de José, o sea, que tenía que pertenecer a la tribu de David, o a la casa de David, o a la tribu de Judá. Tenía que haber sido. Por tanto, ¿cómo podían ser ellas parientes? Lo que he leído y lo que se asume es que Leví y Judá eran hermanos, eran hijos de Jacob, de Israel. Por tanto, ellas vienen siendo primas lejanas. O sea, son una descendencia, siguen siendo familia, porque sus tatarabuelos eran hermanos. En el caso de Leví y Judá, por tanto eran parientes. Entonces, en este caso, todos los hijos de Israel eran parientes, porque ellos surgen de las 12 naciones de Israel, que eran los 12 hijos de Jacob. Entonces eran todos parientes, es lo que asumimos. Pero aparentemente, y también por la edad, porque vemos que Elizabeth era anciana, María no era anciana. María aparentemente era una mujer que iba a desposarse, y las mujeres cuando se iban a desposar en ese tiempo no eran ancianas, eran muchachas jóvenes. O sea, normalmente en la costumbre de Israel a los 14, 15, 16 años ya se estaban desposando. Por tanto, asumimos y creemos que María era una joven, una muchacha muy joven cuando se desposó con José. Y Ana era una señora ya mayor, una señora ya de edad, como dice la Biblia, una anciana. Pero vemos que había mucha confianza entre ellas. A lo mejor María, no, aquí no se habla de la mamá de María, si estaba o no estaba viva, nunca se menciona la madre de María, pero aparentemente ella veía a Elizabeth como alguien de mucha confianza. Y por el hecho de, el simple hecho de haberla ido a visitar y quedarse unos días con ella allá. Dice el versículo 30, en aquellos días levantándose María fue a deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. O sea, ella fue a visitar a Elizabeth. Era su parienta, aparentemente porque pertenecían al pueblo de Israel. Es lo que se cree y se asume, porque no hay otra información. No sé si ustedes tienen alguna información o han estudiado algo sobre eso, sobre el parentesco entre María y Elizabeth. Pero no podían ser, o sea, yo no creo que José se haya casado con María siendo de la tribu de Leví. María no podía ser de la tribu de Leví, o sea, según la información o el mandamiento que Dios le dio a Moisés en ese tiempo. ¿Comentarios? ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, al sexto mes fue cuando el ángel Gabriel visita a María, según el versículo 26. Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios, El mismo Dios envió al ángel. El ángel significa mensajero, por tanto el ángel Gabriel era un mensajero de Dios, y el mensajero de Dios en este caso tenía la tarea de hablarle a una mujer que era virgen, que todavía no se había casado, que estaba desposada, pero que aún no se había casado, llamada María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese la salutación que le da el ángel a María. En el caso de Zacarías, porque el ángel habló fue al padre en este caso, fue a Zacarías, no le dijo nada de esto. No le dijo nada de esto. Simplemente le dijo, tus oraciones han sido escuchadas. Y tu mujer va a tener un hijo. O sea, tus oraciones van a ser escuchadas, fueron escuchadas. En este caso es diferente. El ángel se presenta y le dice, salve, muy favorecida, o sea, muy favorecido. En el tiempo, en ese tiempo, en el pueblo de Israel, sabían que el Mesías tenía que nacer. Ellos sabían que había una profecía acerca del nacimiento del Mesías. Y el hecho de que una mujer fuera estéril era duro para ella, porque sabía que al no poder tener un hijo varón, difícilmente podía tener el Mesías. O sea, entonces ellos siempre estaban esperando que naciera el Mesías, y todas las mujeres querían ser la mamá del Mesías, en este caso.
Entonces ella fue muy favorecida porque fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador del mundo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Bendita, fuiste elegida. Tú eres la que Dios ha elegido para que de tu vientre nazca el Salvador del mundo, el Mesías. Fíjese que ella misma cuando escucha esta salutación, porque una salutación que es extraña, pues, o sea, entonces ella dijo, ella se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ¿qué significa esta salutación? Porque todavía el ángel no le había revelado el propósito por el cual se le había aparecido. Y entonces en el 30 sí le dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí es cuando la revelación dice, ahora entiendo la salutación. Dios me envió para darte este mensaje. Has hallado gracia delante de Dios. Ahora, ella, ¿por qué halló gracia delante de Dios? No era una mujer especial. Era una mujer que era irreprensible. Una mujer que cumplía con la voluntad de Dios. Una mujer sujeta a la voluntad de Dios, sujeta a Dios. Dice, halló gracia ante los ojos de Dios, delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. De una vez el ángel le dice que el nombre de su hijo va a ser Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La promesa era que la descendencia que el Mesías vendría de la descendencia de Jacob, de la casa de David, era la profecía. Y es lo que le está diciendo el ángel. Será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el trono de David, su padre. O sea, reinará como reinó David. Y su reino, con la diferencia de que su reino no tendría fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? O sea, ella nunca dudó que eso pudiera ser. Lo que preguntó es, ¿cómo esto va a ser posible si no tengo esposo? O sea, no tengo marido todavía. No conozco varón, o sea, no estoy casada. O sea, ella realmente sabía que Dios lo podía hacer, confiaba de que Dios lo podía hacer, pero preguntó de qué manera se va a hacer, porque no entendía. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ella pregunta una pregunta lógica. No fue como la pregunta de Zacarías. Zacarías dudó. Zacarías dijo, bueno, pero ¿cómo? O sea, pero explícame, porque mi esposa es vieja, yo soy viejo, o sea, él dudó de que se pudiera hacer eso, de que pudieran hacer un hijo, que pudieran tener un hijo los dos. En este caso, María simplemente dijo o preguntó de qué manera se va a hacer. No dudó de que se pudiera hacer, pero de qué manera se va a hacer. Entonces el ángel le explica que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder altísimo la cubrirá con su sombra. Por tanto, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sería un hijo de María con Dios, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo, según lo que dice aquí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. O sea, ¿qué hay imposible para Dios? La misma Sara cuando se ríe, Dios le dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Fíjese que a Sara le dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Pero a María le dice, no hay nada imposible para Dios. O sea, va mucho más allá. Una cosa es algo difícil, otra cosa es que sea imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Zacarías lo veía como imposible o difícil que su esposa Elizabeth pudiera tener un hijo a esa edad.
que ellos pudieran tener un hijo a la edad que tenían. También eran ancianos, ella era estéril. Pero aquí Dios le dice que para Dios no hay nada imposible. O sea, el ángel le dice que para Dios no hay nada imposible. Porque nada imposible para Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Todo para Dios es posible. Para el que cree, todo es posible, dice la Biblia. O sea, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Y aquí lo vemos. Y lo vemos en la historia de la Biblia, todo lo que Dios ha hecho. Todas las cosas y los prodigios que Dios ha hecho por su pueblo. En este caso por Zacarías, por Elizabeth y ahora por María, proveyendo ese nacimiento virginal de ella para tener el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora lo que es impresionante es la respuesta de María. María no dudó, o sea, ella no dudó del ángel, de las palabras del ángel, de lo que le dijo el ángel Gabriel. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva, la esclava del Señor. O sea, aquí no mando yo, aquí manda el Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Es fácil leerlo, es fácil verlo acá en la Biblia, pero en el momento que estaba viviendo María, en la época que estaba viviendo María, las circunstancias que rodeaban un embarazo soltera, era difícil decir estas cosas. Ella no le preguntó al ángel, Señor, pero si me ven embarazada y José, ¿qué va a decir de mí? ¿O qué va a pensar José? ¿O me van a apedrear porque creen que le fui infiel a mi marido, a mí va a ser mi marido? ¿O tuve relaciones por fuera con otra persona? ¿Quién me va a creer que fue el Espíritu Santo? Ella no preguntó nada de eso. Ella simplemente dijo, he aquí la sierva del Señor. Aquí estoy yo, Señor. Haga conmigo conforme a su palabra. O sea, esa fue la respuesta de María. Y eso es de admirar. Eso es de admirar la respuesta que tuvo María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fíjese que es tanto así que el ángel enseguida se fue de su presencia. No dijo más nada. La fe que tenía María. Hay personas que me preguntan, por lo menos la Iglesia Católica defiende mucho a María. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Porque las iglesias evangélicas tienden a satanizar mucho a María. Cuando le hablan de María en las iglesias evangélicas, es como si le estuvieran hablando de Satanás. Yo no sé por qué se comportan así. Entonces, normalmente a uno le preguntan los católicos cuando uno les va a predicar, ¿y qué opinas tú de la Virgen María? Yo la respuesta que le he dado es una santa de la iglesia y ojalá todos fuéramos como ella. Ojalá todos tuviéramos el mismo comportamiento, la misma fe que tuvo María. Y me dice, nadie me había respondido así. Me dijo el muchacho, me preguntó eso. Nadie me había respondido así. Quedan impresionados porque como la Iglesia Católica trata a María como mediadora, como la madre de nuestra, y la madre de ellos en todo caso, entonces se ha satanizado mucho a la Virgen María. Pero en realidad, ella misma lo dice, me llamarán bienaventurada, o sea, la generación, toda la generación. O sea, no es que sea digna de ser alabada, como lo hace la Iglesia Católica, pero sí es digna de ser admirada por nosotros. Así como admiramos a los apóstoles, como admiramos al apóstol Pablo por el trabajo que hizo, nosotros debemos admirar a esa mujer que en esos momentos del primer siglo, donde una mujer era difícil, era tratada de la manera como trataban a las mujeres, no tenían ningún tipo de derechos. Si una mujer era infiel a su marido, o sea, tenía que ser apedreada. Si, en este caso, si ella quedaba embarazada, si estar casada, podía ser apedreada también, o sea, tenía que morir. Y con todo eso, ella acepta voluntariamente lo que el ángel le dice, sin preguntarle, sin ver las consecuencias, sin medir lo que podía pasar con su vida por el hecho de ser la madre de Jesús de esa manera. Porque ella puede haber preguntado, Señor, pero cuando yo me case, bueno, voy a quedar embarazada y ahí va a venir el Salvador. Ella no preguntó eso. Ella simplemente preguntó, Señor, no conozco varón. ¿Cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo va a ser? El ángel le explica y ella lo acepta simplemente. No pregunta de qué manera, o sea, no pregunta o no trata de entenderlo, porque ¿quién lo puede entender? Solamente la mente de Dios. Ella no trata de entender, simplemente acepta la palabra de Dios.
Ella acepta la palabra de Dios y se sujeta a la palabra de Dios, sin entender, porque eso era difícil de entender. Era difícil de entender. Para ella y para nosotros es difícil de entender que el Espíritu Santo venga sobre una mujer virgen y ella quede embarazada. O sea, es difícil de entender, pero Dios lo puede hacer. Todo es posible para Dios, como dice aquí la Santa Escritura. Entonces, no es digna de alabanza porque solamente Dios es digno de alabanza, ni siquiera los ángeles son dignos de alabanza, pero sí es digna de admiración, admirar a una mujer así, tenerla como ejemplo a seguir, a ella, a María, un ejemplo para nosotros. Y fíjese que ella es de las pocas personas que estuvo con Jesús hasta el final, hasta el pie de la cruz, cuando estaba muriendo, cuando los discípulos huyeron, su mamá estaba ahí con él, al pie de la cruz, sufriendo lo que él estaba sufriendo en la cruz, porque ella como madre, yo imagino que el sufrimiento era mayor que los demás que lo estaban viendo padecer en la cruz. Ella entendía, sabía que era el Mesías, Amor no entendía por qué tenía que morir en una cruz, como nadie lo entendía en ese momento, pero estaba ahí y lo apoyaba. Cuando fueron a la fiesta, la fiesta donde Jesús convirtió el agua en vino, ella simplemente se sujetó a lo que Jesús decía. Ella llama a Jesús, le dice no hay vino, o se acabó el vino, y después le dice a los maestresalas, hagan lo que él les diga. Él sabe, él es. Él es el que hay que sujetarse a él, lo que él dice. Y eso es lo que debemos hacer también nosotros, seguir un ejemplo de ello. Hagan lo que Jesús les diga. ¿Preguntas, comentarios o alguna aclaración o algo que podamos complementar con esto? Si quieren, vamos a hacerlo conversacional. Alejandro, ¿estás conectado? Sí, estoy aquí, varón. Gracias a Dios. Bueno, por ahora va bien la conexión. No, eso está bien, Agustín. Lo que conversabas de esa respuesta es una respuesta de mucha fe, de mucha confianza en Dios. Es una respuesta que es una seguridad en Dios que muy pocas veces vemos en la Escritura. Pero fíjate que Dios siempre se encarga de todo. O sea, cuando tú confías en Dios, Dios se encarga de que todo salga bien. Cuando el propósito es de Dios, Dios siempre se encarga. Aquí es algo que omitió Lucas, pero que Mateo sí lo escribe, porque los únicos que hablan del nacimiento de Jesús o de la anunciación o el nacimiento de Jesús fue Mateo y Lucas solamente, porque Marcos y Juan no mencionan el nacimiento de Jesús. Entonces en Mateo, cuando vemos en el capítulo 1, cómo Dios organiza todo para que todo salga bien. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Tiene menos detalles que Lucas. Por eso es que uno confía de que Lucas está escribiendo la voluntad de Dios. Para que él haya detallado tanto lo que María habló con el ángel y cómo el ángel le respondió y todo lo que sucedió, tiene que haber sido María la que habló con Lucas. O sea, Lucas tiene que haber entrevistado a María. María, explícame cómo fue la cosa para que le explicara todo. Aquí Mateo simplemente dice, antes que se juntase, ella concibió el Espíritu Santo. Punto, pero no detalla nada de lo que pasó en la conversación. José su marido, como era justo, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, él amaba a María, iba a ser su esposa. Pero qué hombre se da cuenta que su esposa está embarazada y le cree que fue el Espíritu Santo. Ella a lo mejor le dijo, mira, se me apareció un ángel y me dijo esto que pasó, y le echó el cuento cómo era la historia, le contó la historia del ángel, pero José a lo mejor no lo creyó, porque aunque la amaba secretamente, le iba a dejar, o sea, la amaba, la iba a dejar, porque él no iba a aceptar que su mujer, o sea, la que iba a ser su mujer, estuviera embarazada, y no sabía de quién era. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, ya María tenía que habérselo dicho a él no le creyó, tuvo que venir un ángel en sueños y hablarle a José y decirle, José,
recibe a María. Ella te dijo la verdad. Lo que en ella está es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando tú te sujetas a Dios, sin entender muchas veces cómo salgo de este embrollo que me está metiendo Dios, porque Dios le estaba metiendo un problema a María, porque ese era un problema grave para ella. Si Dios te mete un embrollo, te mete un problema grave, si Él te llama para hacer algo, un trabajo especial para Él te va a ayudar, no te va a dejar solo. Así como no dejó sola a María. Le dijo: María, José, recibe a María, porque lo que ella te dijo es verdad. Y ese dice que ese momento él recibió a María. Y vemos que después nació José, Jesús, y de ahí en adelante tuvieron más hijos, porque vemos que en la historia, cuando vemos en Mateo, por lo menos que se nombra, se habla de los hijos de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús también. Entonces, Dios nunca nos va a dejar solos cuando nos llama a hacer un trabajo, cuando nos llama a cumplir un propósito que Él necesita que hagamos. Él siempre va a ayudarnos, siempre va a sacarnos adelante. Dios conocía y sabía la tradición y sabía la cultura que se estaba viviendo en ese tiempo y sabía las consecuencias de que podía correr María y los peligros que podía correr María por el hecho de estar embarazada. Porque aunque José la rechazara secretamente, cuando le creciera la barriga, todo el mundo se iba a dar cuenta. ¿Qué iba a pasar con ella? José iba a decir: mío no es, ¿de quién es? Entonces Dios no la podía dejar sola en ese momento. Dios tenía que ayudar. Y así hace Dios con nosotros también. Cuando nos llama a hacer un trabajo, cuando nos llama a hacer una labor que es para Él, Él no nos va a dejar solo. Él siempre nos va a ayudar en todo, en todo. Aunque no entendamos cómo va a ser esa ayuda, de qué manera nos va a ayudar, pero Dios nunca nos va a dejar solos. Dios siempre va a estar con nosotros en todo, así como estuvo con Israel, como estuvo con cada uno de los grandes varones de la Biblia, de los hombres de la fe. Cuando Dios mandaba hacer un trabajo, Dios estaba con ellos. Y la victoria nunca era de ellos, sino de Dios. Dios siempre era el que daba la salida y el que daba la victoria en cada una de las situaciones y en cada una de las batallas que ellos enfrentaban. En todas. Dios siempre era el que salía adelante en todas estas batallas. ¿Comentarios? Son las 9 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Alex. Buenas tardes, mis amados hermanos. Bueno, mira, en el estudio que hemos tenido con respecto a todas las mujeres de la Biblia, nosotros, bueno, lo hemos visto y todas las hermanas que han meditado en estos relatos bíblicos, hay algo muy importante con respecto a estas dos mujeres, que estas dos mujeres eran completamente obedientes y eran obedientes a los mandamientos del Señor, pues, y yo considero que como eran mujeres que venían bien criadas, pues, bien criadas en ese temor a Dios y en todas esas profecías mesiánicas y en todo, en todo lo que eran las enseñanzas de los profetas. En estos tiempos para nosotros podríamos sorprendernos, es decir, en estos tiempos nosotros nos sorprenderíamos, pero para los tiempos de ella y de su cultura y de su crianza y de la obediencia en la que ellas venían de sus familias, porque eran familias, me imagino que todas de la tribu de Leví, estudiosos del Antiguo Testamento y completamente creyendo en esa palabra de los profetas, pues considero que para ellas fue de gran alegría porque tenían conocimiento de qué era lo que estaba pasando en sus vidas, pues que estaban siendo elegidas para esos propósitos grandes del Señor, porque de Juan se hablaba, ya se había profetizado y de Jesús también. A lo mejor al inicio, pues no, la manera en que iban a darse, pues no lo entendieron, pero sí, yo considero que eran mujeres que ya sabían de esas profecías, pues, y del privilegio que tenían de haber sido escogidas. Obviamente, pues, Dios sabía a quién estaba escogiendo, pues eran dos mujeres fieles y obedientes a Él. Gracias.
Amén, hermana, gracias. ¿Alguien más? Amén, hermanito. Sí, bueno, aquí pensando un poco en María, ¿vale? Ya eso no es fácil, Agustín, enfrentarse a un sistema que sabes que si te sorprenden en adulterio, sabes que la condena por el testimonio de dos o tres, bueno, el adulterio no lo sé cómo se respondía en el Antiguo Testamento, pero sí sé que la mujer quedaba lamentablemente desprotegida, sola. Y eso pudo haber pasado por la mente de María y no se preocupó por eso. Ella solamente quería hacer la voluntad de Dios. Eso es un corazón que se nota muy confiado y muy seguro en Dios. Eso es algo increíble de verlo. Amén. Sí. Uno de los que tenía que apedrear a María era José, sí, en el caso de que, que él la rechazara, pues, de que se descubriera un adulterio en el caso de ella. Imagínate. Claro, claro. Y ahora, Agustín, según en Mateo 1:19, bueno, que él estaba, bueno, en el 20, y él pensando en esto, o sea, que él ya estaba maquinándolo, pensándolo, o ya estaba ya por ejecutar la acción, pero o sea, en esos momentos, pues que llega Dios en el momento idóneo para ayudar a María y a José también, porque José amaba a esa mujer. Claro, él no quería descubrirla ante los demás, él la quería dejar secretamente, como para, o sea, para no acusarla, pues, porque el deber era acusarla, Claro, acusarla claro. de adulterio, en este caso. Así es, hermanitos. ¿Alguien más, amados hermanos? ¿Algún otro comentario? Bueno, hermanito, creo que está todo claro, Agustinho. Más claro que el agua. Todo perfecto, Agustín. Ok, entonces, bueno, la próxima semana continuamos entonces leyendo la historia de María cuando visita a Elizabeth. Y vemos el cántico o el salmo de María, que se parece mucho al salmo que cantó Ana cuando quedó embarazada de Samuel. Ella también hizo un salmo que tiene que ver con muchas cosas del Viejo Testamento, que era lo que ellos conocían, claro, en ese momento. Amén, hermanito.